Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de No Tan Breve Podcast. Y hoy estamos con un invitado muy especial porque pues todos tenemos un principio y quizá él fue la primera persona con quien yo pues me compenetré, la primera persona que me enseñó a profundidad lo que podía ser el teatro, mi primer amigo en este ambiente, también mi primer maestro y sigue siendo un colega con el que además estamos otra vez emprendiendo algo. Entonces, estoy muy contento de que esté aquí Antonio Zúñiga. Hola Pepe, ¿qué tal? Muchas gracias, qué generoso con tus palabras, gracias. Pues es que ha sido una trayectoria, mira, me emociona recordarnos hace 30 años. Sí, en San Cayetano, ¿no? Ahí, bueno, antes de San Antes, Cayetano, hicimos la Suerte Suprema, sí. La Suerte y sus primas se llamaba, ¿te acuerdas? Sí, Porque había muchas actrices y todas eran ellas las que se veían y todos los demás nomás estábamos enmarcándolas sí, y le pusieron La Suerte y sus primas. sí. Sí. Que esa obra, La Suerte y sus primas, o La Suerte Suprema, que fue una obra de José Caballero, fue de alguna forma tu graduación Bueno, en la es que carrera, yo ¿no? de la carrera me gradué muchas veces. Claro, Después me gradué con 7 puertas sí, y estuve al mismo tiempo en Felipe Ángeles y en Santa Juana de los Mataderos, o sea, que se hacían junto con la Compañía Nacional de Teatro, que antes era diferente a la de ahora. sí, Tenían otro sistema de producción, invitaban a los directores y los directores jalaban a sus elencos sí, y entonces ahí estuve en esas producciones grandísimas, sí. monumentales, y al mismo tiempo estaba estudiando en San Cayetano. Y entonces el maestro Luis de Tavira me usó bastante tiempo de conejillo de indias. Sí. Me iba metiendo a los grupos que se estaban por graduar, a que yo estuviera en sus obras de graduación. O sea, estas que mencionas fueron también como eso, como Sí, graduaciones. sí. Sí, Bueno, Felipe Ángeles reviste un momento muy especial para mí porque de ahí vino a vivir acá el elenco de lo que era el Borde Teatro, el grupo, la compañía en Ciudad Juárez donde yo empecé. Y yo fui un poco el instigador, provocador, vinculante para que Luis de Tavira los considerara y también para que Luis de Tavira considerara hacer Felipe Ángeles con elenco de Chihuahua. Y entonces fue muy especial porque los trajeron a todos, yo ya estaba acá, ujú. y a todos acá era una horda de como de bárbaros, de... Sí, así era, ¿eh? Porque Y estábamos, vivían en todas tu eran casa, ¿no? presencias como muy Sí, fuertes, entonces muy recias, hombres y mujeres, o sea, sí. éramos así, y entonces los trajeron y estuvimos en San Cayetano haciendo el montaje y viviendo el proceso de montaje. Ayer justamente subí una foto Sí, donde estoy yo como Jesucristo, sí, sí, así, sí, sí, en un la última profeta, cena, sí. como profeta. Sí, Así estaba yo de alienado con Tavira, pues, la verdad. y, sí, y ahora sigo más alienado que nunca porque el maestro, yo lo adoro. Yo sí. adoro al maestro y nunca me voy a avergonzar de eso porque aunque el maestro es un ser polémico para mucha gente, Mm, para mí solo entraña de mi parte agradecimiento y profunda convicción de que él es un hombre total del teatro. sí, Entonces, allí, entonces vinieron todos ellos y pues hicimos ese proceso muy entrañable que incluía, en la foto esa que subí, incluía que hacíamos con vehemencia y con creencia y con fe sí.
el levantamiento tonal. Sí, las paredes están llenas de Las paredes listas. se tapizaron de cosas, Sí, que era en esencia lo que busca ese sistema, ese método. Este, yo creo que el levantamiento tonal es eso, es un ejercicio de repetición como inconsciente, porque desde que tú tomas el texto y lo empiezas a desgajar, a desmembrar, a desmenuzar, y con el proceso de categorización y luego de articulación particular y luego de análisis para abrirlo expansivamente el texto, pues lo repites y repites tanto las palabras que más allá de todo el sentido que tiene de la coseidad que le da el maestro Luis de Tavira, pues tú como actor terminas siendo un actor que se apropia totalmente de lo objetivo y subjetivo del mismo texto. sí, Y entonces, pues termina funcionando. sí. Termina funcionando al grado de que, bueno, provoca en algunos como yo ciertos vicios que después afectan a las relaciones con los directores al grado de que algunos hasta quiebran puertas o algo Eso es así. increíble, ¿no? Eso. Porque Yo no sé quién habrá hecho eso. o algunos me gritan un día antes del estreno, esta va a ser la peor obra del teatro mexicano contemporáneo. Así porque dicen que no me sé el texto. Claro. Pero sí me lo sé. Pero me lo sé a la forma, o sea, no me lo sé, yo no me, pero es una justificación descarada. Sí. Yo siempre seré un actor que no se aprende el texto. En el sentido de lo que quiere la gente que se aprenda uno el texto. Sí, la memorización Sí, textual. sí, yo no me, es que no puedo Sí, por estos procesos tan largos que viví, o sea, yo se lo tengo que echar de culpa al maestro Luis de Tavira porque ahí fue, sí. ahí lo adquirí, o sea, estos procesos tan largos de visitación del texto que yo nunca tuve que tomarme 15 minutos para memorizarme un texto Sí, se iba impregnando, ¿no? porque ya estaba. Pero además hay una cosa que me parece muy, muy importante, pero verdaderamente importante y muy, muy observable, que debería observarse con mucha atención. Porque lo que sucedía en ese proceso tan largo de intensa repetición es que yo no me aprendía o no estaba a la espera nunca de que el otro me dijera su pie, es decir, lo que llamamos el pie, me dijera el último texto. O sea, yo no pensaba nunca en el texto, sino que al contrario, me movía motivado por lo que sentía emotivamente del otro, de la otra persona. Y entonces algo natural surgía en mí de responder a esa emoción con emoción. Sin pensar No nunca con, en las palabras. sin pensar nunca en las palabras. Y la palabra era consecuencia de eso, o sea, necesariamente, o sea, no se podía decir otra cosa, o si se decía otra cosa, como la emoción es genuina, pues se dice un sinónimo, que es el léxico, lexical, si Sí. existe esa palabra, si no me la invento ahorita, o sea, existe esa respuesta que es más física, hablando del teatro físico, es más corporal, porque no nace de mí un bla, 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 que tiene que contestarse con un bla, bla, Sí, sí. sino simplemente hay una energía que viaja que se responde con una energía natural que es obligado soltar, decir. Y entonces, y luego si eso le agregas a que había largo periodo de trazo escénico y había tanto movimiento Y horas y horas y y horas de horas y ensayo. días y horas y Bueno, días. ustedes vivían Sí, ahí. No, sí, no, sí, no era sí. de que voy a mi casa y No, voy a otro ensayo y no, no, regreso. muchísimo. Sí, Entonces, entonces sucedía que la biomecánica estaba establecida así. Es decir, yo sentía la energía de lo que tenía que decir emocionalmente
Y lo digo yo porque pues, estoy hablando de mí y este podcast es una entrevista conmigo. Entonces, pero no, ese grupo de actores y de actrices teníamos tan enraizado, entramado ese código emocional, no código, esa concreción emocional compartida, que luego lo conjugábamos con el movimiento, y yo entonces no es que estuviera pensando en el texto, es que cuando yo tomaba la taza tenía que decir lo que tenía que decir, no podía decir otra cosa. Ujú. Y eso resulta que se decía en la dimensión del análisis, de la comprensión de lo que era la situación del personaje. Es que todo esto que estás diciendo es como la esencia de la actuación, sí, un poco desmenuzada, que bueno, tú a lo mejor no lo sabes, pero lo has de recordar. En esas primeras veces que nos reuníamos, que llegué a ir a tu casa, que llegué a ir a San Cayetano, que tú me hablabas de todo esto, a mí me parecía fascinante, no entendía yo nada, pero decía, ¿en qué mundo están metidos estas personas que cuando yo los veía en escena con esa calidad de energía, decía, ¿cómo viven? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Qué piensa mi amigo Antonio, ¿no? Pero a ver, vayámonos un poquito antes, un poquito más atrás. Ciudad Juárez. Ujú. Tú estudias administración, ¿no? Sí. Eh, Bueno, fue como una combinación porque entré a estudiar administración de empresas y me cambié a sociología ajá, y culminé la carrera de administración sociología. ajá. Sí la terminé, pero no me titulé, pero sí. Pero ahí es donde arranca como ya más Sí, formalmente tu ingreso a un grupo de teatro. sí, sí. Porque eh, resulta que al final de, de la carrera tenías que hacer el servicio social y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tenía la opción de que hicieras el servicio social en sus grupos, compañías o equipos deportivos. Y entonces yo quería entrar al equipo de fútbol y para hacer mi servicio social. Y me fui a formar en las inscripciones de los jugadores Sí. del equipo de fútbol, de los indios de Juárez, Ajá. porque así se llamaban, tanto el equipo de básquetbol, de voleibol y de fútbol de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se llamaban los indios de Juárez. Ujú. Y entonces, pues cuando llegué, el entrenador me dijo, no, cabrón, tú estás muy chaparro, estás muy tapón, ¿no? Y le dije, pues, ¿no has visto a Maradona o qué pedo? Sí. Y entonces me dijo, no, pues muy Maradona, lo que sea, tú no eres un 10 y no vas a estar aquí. Y no entré. Entonces ya fui a servicio social y les dije, pues no me aceptó el maestro, el entrenador. Y ya me dijeron, bueno, pues quedan un grupo de artístico. Y le digo, ¿cómo? Pues sí, queda la rondalla, la La estudiantina estudiantina. o el grupo de teatro. Y dije, no, ¿cómo que? Voy a ir a cantar en esta noche clara de inquietos luceros, ¿no? Con pantalón hasta acá. Sí, y así como rondalla, Sí, sí. o sea, que además era muy famosa en Ciudad Juárez porque tenían una rondalla súper espectacular, pero cantaban puras cancioncitas así y rascaban la guitarra El pandero. y se ponían sus capas con listones y esas cosas. Y entonces... ¿Preferiste eso, No, no? no, 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 no. Sí. No, o sea, aunque yo sí ya le andaba, me encantaba el show. Ujú. Y entonces dije, bueno, pues no. Sucedió que estaba yo trabajando en la maquiladora. Ujú. Y en la maquiladora, la que era secretaria del gerente, me dijo un viernes, voy a ir a ver una obra de teatro, ¿quieres ir? Y dije, bueno. Y fui y la acompañé. Y en esa obra de teatro vi actuando en una obra que se llamaba Alicia, tal vez, de Vicente Leñero, Ujú. a Joaquín Cosío. Ya. Y así, la impresión fue así de,
dije, wow, ese tipo, qué cosa sucede allí, que tiene esa voz y esa presencia. Era muy joven, hace 30 años menos, ¿eh? Sí, sí. Entonces yo decía, wow, él era una especie de como narrador omnipresente en la obra. Y la obra era una obra feminista que trataba de una mujer, Alicia, que se liberaba del yugo masculino, empezando por el yugo de su marido. Entonces, y luego se enfrentaba, era como una tragedia al estilo mexicano, al estilo Los Albañiles. Y entonces, como vi que, y dije, no, pues voy, entonces el sábado ya fui al ensayo, ensayaban en un gimnasio, en la parte de abajo, en las catacumbas del gimnasio, ahí ensayaban. Y cuando llegué, estaban haciendo una escena de la obra que acababa de ver, porque se iban a volver a presentar, pero iban a salirse varios actores y estaban sustituyendo. Y entonces a mí me habían dicho, usted llegue y preséntese ahí con el director y a ver qué le dice. Y ya llegué y el director me dijo, siéntate ahí, ya me senté. Y entonces estaban haciendo la escena, la primera escena, que se llamaba la... Se suponía que el marido de Alicia, en la primera escena. Y entonces dijeron, ¿y qué pasó con el actor? No, pues ya no va a venir. ¿Pero por qué? Él no había dicho nada. Dice, no, es que ayer en la función de ayer, la que yo había visto, fue su novia y vio la... Y entonces le dijo que o se salía de esa obra o se acababa la relación. ¿Cómo? Sí. Y ya, volteó el director y me dijo, pues éntrale. Así que me tocó entrar De la nada, sin entender qué es la ficción, sin entender de todavía. la nada. Y, o sea, yo tenía 18 años, yo creo, y estaba temblando. O sea, ¿qué era eso? De la nada. Y Ahora, entonces, ¿este director quién era? se llamaba Octavio Trías. Y Octavio Trías fue un director legendario en La Frontera. Era un legendario que le decían el infante terrible. Que ese mismo apodo le dijeron a José Caballero cuando empezó a hacer con Héctor Mendoza su carrera. También era como el infante terrible de la compañía de Mendoza. Y Gurrola lo fue en los Sí, 50. sí, sí. Y entonces era de allá de La Frontera. Y era verdaderamente, era excepcional. Era un Pues con director. esto que nos cuentas es de un arrojo, digo, te avienta a ti, pero también él como director, pues Sí, que... bueno, pues, o sea, no sé, con ojo también, porque ya entré y pues yo tenía mucho miedo, no sabía ni qué hacer ni nada. Se suponía que tenía que hacer a la actriz, al personaje, pues, y luego me quedaba dormido. Eso hacía el personaje. Y entonces él me dijo, cuando pase eso, tú te quedas dormido y no quiero que te muevas para nada porque no quiero que me hagas foco. Yo ni siquiera entendía qué era lo de eso, pero me dijo, no quiero que te muevas para nada. Y la obra duraba casi 2 horas. Y el personaje se quedaba dormido y volvía a despertar al final de la obra, se levantaba y abría un periódico y ahí detrás de él venía como una especie de duende a acuchillarlo, como era como la conciencia de Alicia que tomaba revancha, venganza. Y entonces ahí se hacía lo oscuro y acababa la obra. Pero pues yo lo que sí hice fue obedecer con completa lealtad y me quedé sin moverme 2 horas, pero pues se me entumieron todos los pies, las manos, de verdad se me durmieron terriblemente porque no me moví en 2 horas. Y además con la Sí, adrenalina sí, de la escena sí. que acabas de hacer. Entonces cuando llega el momento del final, que me quiero levantar y pues no me responden los brazos ni las piernas, y quiero agarrar el periódico y voy de bruces y ¡pum! Caigo.
O sea que el final que era así de simbólico. Y entonces en los camerinos la actriz estaba que echaba pestes porque ¿quién trajo ese pendejo? Etcétera, etcétera. Todo mundo era muy... todo ese grupo era muy... Tú los has conocido a varios y Sí, sabes sí, que sí, es varios de de los un que... temperamento. Son como... Éramos como de ese temperamento. Sí. Y entonces ya. Así fue como empecé. Y... Después de ahí hasta la fecha. Después de ahí hasta la fecha, hace 7 años, yo nunca dejé de actuar ni un solo momento. Entonces, Sí, quiero que actúe entonces de mis 18 años hasta los 52, ininterrumpidamente. ininterrumpidamente. A veces hacía hasta 7 obras en un Sí, año. sí. Sí, digo, tendrás ya por ahí tus números de cuántas obras han sido, pero ahí en este grupo, ese grupo es Al Borde. Sí, primero se llamaba Taller de Teatro de la Universidad y después corrieron al director y todos nos fuimos con él de la universidad Y, y formamos lo que se llamó Al Borde Teatro. ¿Y cuántos años con Al Borde antes de venir acá? Muchos, porque si estoy hablando que esto tenía 18, bueno, yo 12, porque cuando yo llegué a la Ciudad de México de 30 años y estoy en 10 días a punto de cumplir 60. Sí, 30 y 30. 30 y 30, sí. Ahora, llegas ya para Felipe Ángeles, o sea, No, cuando llegas a no, México. no, yo llegué, esa es otra historia. Como este director se hizo muy famoso, Sí, le dieron un teatro escolar. Y hace 20 años, un poco más, no, pues los 30, hace 30 años, Luis de Tavira tenía su escuela funcionaba como una entidad eh, este, asesora de lo que era el teatro escolar a nivel a nacional, ¿no? nivel Recuerdo. nacional. Y entonces elegían a las compañías y Luis de Tavira, la mitad de los grupos iba con Luis de Tavira a que lo asesoraran y la otra mitad de los grupos iban con Margules a que los asesoraran. Así que media teatro escolar era marguliano y medio teatro escolar era taviriano. Ujú. Y pues es cosas del azar. A mí me tocó con Luis de Tavira. Y nos llevaron a un retiro que ya desde eso, o sea, él empezaba a querer hacer esta cosa de los retiros. Sí. Nos llevaron un retiro como de 2 meses a, a Morelos, o Codotepec o algo así, Ajá, un un pueblito. Tepec, un Ajá. Tepec, a Morelos. Y allí desde allí, me acuerdo que la primera clase que tuvimos fue como así de soltura corporal y de soltura total, y era con Jorge Vargas. Y Ah, entonces estábamos todas las compañías, éramos como 8 compañías, así que éramos como 80 actores y actrices, corriendo en un espacio, moviéndonos para hacer ejercicio y ellos le llamaban, ya se me fue, pues era como desinhibición y presencia al mismo tiempo. Y entonces estábamos ahí corriendo y en un momento dado dijo Jorge Vargas, pues libérense de todo, libérense de la carga del día, de la cotidianidad, quédense con la ropa que el pudor les deje. Y cuando se hizo el círculo final, nomás yo estaba todo encuerado. o sea, desde O ese sea, primer momento ya. yo viniendo allá de la sierra, pues dije, pues qué, yo que el pudor, yo nunca he tenido pudor. Para llegar después a lo que soñé ese día, pues yo creo que Claro, sí, sí hay concordancia. total. Total, Concordancia. de todo lo que has contado. Sí, 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 o sea, todo el camino va directo, sí. sí, sí. Ah, Y bueno, y ahí entonces, allí conocí a Tavira. Y entonces montamos una obra
que yo era el protagonista en Ciudad Juárez de dicha obra, un médico a palos, y que yo era un esganarele, Ajá. pero como Tintán. Y Sí, todo tenía toda la dinámica de Tintán. Y sí parecía, sí. Y sí, entonces, hay varias fotos de eso, sí, yo las he sí, visto. sí, y era muy cómico y Tavira se quedó muy impresionado conmigo, sí. O sea, yo no lo estoy diciendo aquí, va a salir públicamente y el maestro, qué pena con él, pero sí se quedó muy impresionado conmigo. Yo recuerdo que después el maestro Quintanilla me dijo, no sé qué le dio usted a Tavira, es que sí, lo dejó muy impresionado desde aquella vez que hizo ese Tintán así medio lechoso, así. Sí. Y eh, y entonces ahí, y luego el maestro Tavira daba talleres en Casa del Teatro y le dijo a Octavio, al año siguiente, en el verano, si quieren venir a tomar Todo el talleres, grupo. todo el grupo, está aquí la Casa del Teatro para ustedes. Y ya yo junté mis ahorritos junto con varios y nos vinimos y estuve en un taller con Luis de Tavira. Y estábamos en el taller y estaba culminando el taller de Luis de Tavira. Que por cierto, esta semana pasada volví a tomar ese mismo taller y escuché lo mismo otra vez, pero como nuevo otra vez. ¿Dónde lo tomaste? En el Helénico. Ah, Dimos un taller con Luis de Tavira sí, sí, sí. y pues nos habló de toda la poética y de todo el sistema de conceptos que fundamentan su metodología. Y otra vez fue escuchar lo mismo otra vez, pero nuevo otra vez. Sí. Y entonces, cuando acabó su taller, dijo, bueno, señoras y señores, él siempre es muy espectacular. Sí. Pues aquí llegamos al final del taller, es solo una puerta más. Y esta es la casa del teatro, así que tomen su casa. Y salió. Así. Hay que saber salir, claro. no solamente entrar a escena, hay que saber salir. Fíjate que esas cosas, Pepe, ya no las hacen, ya no las viven o sea, ya me voy a ver muy viejito. Los actores ahora hacen cosas maravillosas, siempre harán. No hay ser más amable y amoroso con la entrega de sí mismo, de sí mismas, que las actrices y los actores. La verdad, no puede haber si eres verdaderamente actor o actriz, no hay humanidad más comparable. Yo es lo que creo, ¿verdad? Aunque también hay unos hijos de la chingada que para qué. Pero bueno. Pero como en todo, ¿verdad? Todas las personas hay buenas y malas y jodidas y no tan jodidas. Pero bueno, como esencialidad, creo que el actor es un ser tan desprendido de sí. Y bueno, pues, casi es como si oyeran a Tavira, porque eso yo lo aprendo. Pero la verdad, él salió y así. Y entonces estaba diciendo que ahora es muy desgraciado que los actores ya pasamos por encima de que el primer término, segundo término, tercer término, porque nos parece algo escolástico, algo como acartonado y todo. Y arcaico Pero también. te juro por mi vida que cómo agradece uno la esencialidad de un viejo actor que sabe perfectamente que no puede tapar al otro. ¿Sí me explico? Que puede pararse 3/4, que puede medir exactamente a qué altura del escenario está, que puede sencillamente ceder un paso atrás para darle protagonismo a otros. ¿Sí me explico? O como esos actores que tienen esa potencia como para que alguien haciendo musarañas alrededor de él no lo inmute y simplemente sepa que
solo él se ve si se ve el otro. Ujú, ujú. O sea, y eso desde, yo creo que es Salvador Novo y todos ellos. Sí. Y así lo transmitieron. Sí, que son además las bases de la convención teatral, ¿no? O sea, hay que Sí, entender que sí, la sí. convención es la convención. O sea. Y porque así termines siendo lo postdramático que quieras, lo alternativo que quieras, lo performático que quieras. Es decir, esa convención siempre te da herramienta de comunicación Eso. esencial. Sí, sí. Porque de Sí. otro modo es muy difícil leer una obra, ¿no? Como de pronto también hacer la voz, o sea, a mí me encanta eso, me encanta hacer la voz. Sí, Y no quiere decir que pierda naturalidad, ¿sí me explico? sí. Pero es más, como espectador, mi oído de espectador siempre agradece a un actor que de pronto en un momento haga el grave y diga, Ujú. es que te quiero. O Ajá. sea, ay, tú dices, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Aunque sepas que es un artificio y que lo está haciendo articuladamente artificial. Ujú. Pero ese es el sentido de, pues realmente caminar entre la ficción y la realidad. Sí. Bueno, pero, o sea, eso ya, ahora todos los actores quieren ser como son en su casa, Sí. como son con sus gatos. Pero pues uno no puede Claro. ser, o sea, eso es, bueno, yo estoy viejito. Pero el asunto es que, ¿por qué estabas diciendo esto? Porque, bueno, terminó el taller con el Terminó el maestro, taller y él salió salió. como una exhalación. ¡Wow! Y dije, ¡wow! Pero dije, no, yo lo alcanzo. Ajá. A mí no se me escapa. Y salió por atrás y yo salí por el otro lado. Y justamente antes de subir en Casa del Teatro Sí, sí, a las oficinas, sí. ahí lo topé. Y le dije, maestro, sí. ¿Qué pasó? Le dije, le voy a tomar la palabra y quiero que esta sea mi casa. Muy bien. Quiero entrar a la carrera. Ok, sí, muy bien. Pero no quiero entrar en primero. Quiero entrar en tercero. Se quedó así. Sí, quiero que me deje entrar a su escuela, pero en tercero. No quiero entrar a primero. Dijo, lo voy a pensar una semana. Ya en una semana entré en tercero. En la primera generación Sí. de Casa del Teatro, cuando ya todos llevaban 3 años en esa, yo me salté 3 años. Pero acabaste haciendo Y 7, luego 8. ya me quedé haciendo Los 10, pagaste al pero me final. quedé 18, ¿verdad? Sí. Haciendo graduaciones. Sí. Sí, pero sí. Sí. Oye, y bueno, ahorita nos has contado pues tu camino, tu periplo al inicio en la actuación, pero también hay otra beta que para mí es pues de una potencia muy significativa en la dramaturgia, pues yo no diría nacional, sino internacional. Hay dos nombres ahí, no sé si son el arranque. Platicaste que esa primera obra que viste es de Vicente Leñero y después te integras, no sé muy bien cómo, con el taller de Jesús González Dávila. ¿Tú ahí es cuando arrancas a escribir o ya escribías desde antes? Yo arranqué con Jesús González Dávila. O Ujú. sea, mi gran maestro de dramaturgia fue Jesús González Dávila. Hay un signo muy preponderante de esta enseñanza. Yo cuando escribí en su taller, Ujú. escribí una obra. Y yo llegué con esa obra que, que yo solté todo lo que él dijo. Él dio un taller y luego dijo, pues váyanse a escribir. Y ya fui y escribí. Y yo regresé como en 4 días, como con 60 páginas escritas. Y él con una paciencia infinita, a ver, siéntese ahí. Y se fue rayando, 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 rayando. Y las 60 páginas quedaron como en 7. Dijo, ahora sí léame la obra, pero solamente léame lo que no está rayado. Wow. Y yo le leí esas 7 páginas y contaban más que las 60.
Entonces dijo, de eso se trata esto de la escritura, no de poner, sino de quitar. Y a partir de ahí tú te arrancas a Y ya, escribir sí, de una manera, digo, has tenido épocas de sí, escribir demasiado, bueno, sí, o sea, muy sí. prolífico. Sí, sí, yo he escrito como unas 60 ahora. Sí. Luego se burlan de mí mis actores cuando, digo mis actores, mis amigos. Ah, esa es otra. Yo siempre he hecho teatro nomás con amigos. Sí. O sea, de verdad, si analizo muy bien lo largo de mis 40 años de actor o de dramaturgo o lo que sea, nunca he hecho una obra con alguien que no sea mi amigo. Ujú. Pero bueno, o sea, que yo mande una obra para que alguien la monte. Sí, yo recuerdo mucho una frase que soltaste alguna vez. Yo hago teatro con mis compas y para mis compas. Sí, 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 sí. sí, sí, pues sí. Y entonces, ahí nació y ahí empezó. Pero eso fue posterior a un arranque primero, Mm. porque yo escribí una escena de una obra que se llamaba Tomochic, con la compañía Del de borde. Octavio Ujú. Trías en Ciudad Juárez, y eso provocó que Octavio Trías motivara a la universidad a que le pagaran el viaje y el taller a Jesús González Dávila, y entonces ahí lo conocí a él, y ahí estuve con él más de 4 años. Me vine acá y cuando me metí con Tavira, me odió y me despreció y me sacó de su círculo porque él odiaba a Tavira. Pero odiado así, Ajá. así. Mira, no sabía eso. Sí. Sí. Y entonces él siempre dijo, no, pues si usted se va con mis enemigos, no viene a mi casa. Así me corrió de su casa. Wow. Sí. Y entonces, yo siempre de todos modos lo quise mucho porque fue mi maestro de dramaturgia. Y luego cuando todo después de esto de que me quedo con Tavira y yo me entro en tercero, no fue todo el privilegio que tuve. Me quedé en tercero y además me dejó como alumno, que era muy poco visto, como alumno de actuación, también estar en el taller de Vicente Leñero en la misma casa del teatro, y en el taller de Vicente Leñero me pasé otros 4 años. Que Vicente o sea, toda esa generación de dramaturgos amaban al maestro Leñero. A mí también me pareció una persona excepcional, y y, y ahí estuve esos años. Y recuerdo que en esos años, bueno, tú me corregirás, pero que también empiezas a coescribir con el maestro Luis de Tavira. Sí, porque ahí ya llegó Felipe Ángeles Ujú. y Tavira dijo, es que yo quiero hacer la obra con chihuahuenses, porque la idea es que Felipe Ángeles, como todos sabemos en la historia, murió en Chihuahua o lo Ujú. asesinaron en Chihuahua, y el juicio se llevó a cabo en Chihuahua. Y Ujú. entonces, cuando Luis de Tavira decidió montar Felipe Ángeles en esa versión, ya se había montado antes, dijo, no, yo quiero montarlo con gente de Chihuahua. Y entonces, yo ya estaba en San Cayetano, ya estábamos en San Cayetano. Y ahí va la otra parte pues ahora sí, del entramado formativo. Cuando ya dijo él, voy a hacer una versión, dijo, pero usted ayúdeme porque usted tiene mucho oído de cómo hablan en Chihuahua. Ajá. Entonces yo necesito eso. Y dijo, a ver, el primer día bueno, maestro, sí, el primer día que yo me senté a escribir con Tavira en su cuarto, ahí en su habitación de San Cayetano, tenía 2 mesas, así. Y yo llegué y dije, para empezar el primer día, yo ya llevaba mi cuadernito y mi máquina Olivetti, Ujú. ¿sí? Porque todavía usaba Olivetti en ese tiempo. No, ya en ese tiempo usaba una eléctrica, Ajá. pero sí, y que corregían con un papelito, Ujú, era ujú. el corrector.
Pero el asunto es que antes sí usé Olivetti. Pero el asunto es que cuando llegué al cuarto me dice Tavira, a ver, y sacó así como 20 libros de la historia de México. Y dijo, primero vamos a leer todo esto, porque a lo mejor no nos queda bien la obra. A lo mejor no le gusta a nadie, pero les puede no gustar, pero no decirnos que vamos a decir mentiras. Y entonces la enriquecieron con todos. Entonces fue de leer toda la historia. De Que yo distintos creo que puntos de yo vista. tengo muy buen referente de la Revolución Mexicana. O sea, sí creo que puedo redactar todos los acontecimientos desde 1892, que se dio el primer levantamiento en varias partes del país, y incluido el de Tomochic en Chihuahua. O sea, 20 años antes, 18 años antes de la Revolución Mexicana, ya había habido conatos y levantamientos, reyertas en todo el país, que buscaban cambiar la situación social. Sí. Hasta Madero, ¿verdad? Pero hasta Madero se consolidó, pero hubo muchas. Luego escribiste una obra de Madero también. Sí. He escrito muchas obras de la Revolución. Sí. Escribí una que se llama, que esa me encanta, de verdad me encanta, yo no sé por qué alguien no la vuelve a montar. La montaron en Aguascalientes y se llamaba La Soberana Convención de Aguascalientes. Esa obra me encanta. Es muy larga, pero a mí me encanta porque fíjate que la Convención Revolucionaria fue un hito ahora sí que en el futuro de este país. Sí. La Convención definió la perseverancia y prevalencia del sistema priista, caciquil, Sí. corporativista, que fue lo que dio estamento a la creación del PRI Y las instituciones. y de las instituciones. Claro. Pero en la convención hubiéramos podido irnos a un país más democrático, más incluyente, completamente apegado al sentido más puro de la revolución, que era la reivindicación de las clases más desprotegidas. Era verdaderamente esa lucha, o sea, lo que simbólicamente sucedió ahí es que se enfrentó, sabemos que se enfrentó Villa con Carranza, pero fíjate, esa es también una de las dimensiones más importantes, que Villa en ese momento significaba la raíz de una visión a futuro que fuera más justa con el pobre, sí. Más justa con él. Y Carranza pues era la prevalencia de las instituciones. Sí, del poder controlando. Del control, que al finalmente fue el que se impuso. Y pues por eso estamos donde estamos. Sí. Porque hubiera sido... Pero todo sucedió en un encuentro que era un encuentro de posiciones, en donde se hicieron discursos absurdos y no absurdos, donde alguien hablaba y sacaba la pistola y la ponía enfrente para argumentar con la pistola enfrente. ¿Cómo vas a argumentar con eso? Pero, sí, bueno, no es muy distinto a las cosas que vemos hoy en día. Y esa como sucesión, y todo sucedió en Aguascalientes, un estado que ahora es absolutamente conservador, sí. Y donde se definió tristemente el futuro de México. Ahora, fíjate, Pancho Villa y los Niños de la Bola y muchas otras obras, pero más allá de la parte histórica de tu dramaturgia, hay un corazón en el lenguaje que yo he reconocido en tu dramaturgia y que me parece, pues, muy particular. No sé si usar la palabra inigualable, quizá todos los autores lo seamos, pero donde tú das voz a una forma de identidad
que no es el cliché del mexicano, que no es el cliché del norteño, sino que le das forma a una afectividad de las personas de este país, que yo creo que ese es el corazón de tu dramaturgia. O sea, las palabras que después enuncian los actores no son palabras pues meramente narrativas, ¿no? Sino que está latiendo ahí una identidad, pues me imagino que mucho nutrido tanto por de dónde vienes, como por todas estas investigaciones en las que te has sumergido, ¿no? Y fíjate que para desgracia y con terror, te diré que hace poco le dije a IA, a ver, necesito que me escribas una obra que tenga esto y esto y esto, que estos personajes, que esto y esto, y con estilo Antonio Zúñiga. Ajá. Y saca el pinche texto y digo, no mames, Y sí, o sea, sí, esto que tú estás diciendo, sí. yo lo puedo reconocer. Por supuesto, digo, está como patito, ¿verdad? Porque yo la reconozco así, pero cualquiera lo Pero puede sí ver tiene es una forma como una especie de de poesía, ambivalencia sí. entre lo real, lo bucólico y un poco costumbrista, Sí. pero también lenguaje real de lo que podemos decir lo mexicano en el sentido de cada quien como lo Sí, vea. O sea, que como, pues como Rulfo mismo, ¿sí me ujú, explico? ujú. Que tienen esa cosa que es muy poética, pero al mismo tiempo Muy también es terrenal. muy terrenal. Sí. Y Y fíjate, eso, o sea, muy terrenal, muy tangible, muy sensorial. Hacemos aquí un salto en el tiempo para llegar a lo que soñé ese día sí, 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 que sí. me quedé dormido bajo el puente, que bueno, es una obra que a lo mejor si alguien la lee, pues lo primero que dice, bueno, esto es una obra de teatro, esto cómo se monta, esto... Ahora, la resonancia de esas palabras, yo me acuerdo que cuando la leímos, yo te dije, esta obra, o sea, lo que las palabras tienen son sudor, lágrimas, tierra, semen, sangre, aunque las palabras no lo dicen explícitamente, ¿no? Hay cosas explícitas, pero no. Esa poética, yo creo que para mí hay varias obras tuyas, pero pensaría, por ejemplo, en Rompecabezas, ¿no? O Sí. sea, un lenguaje también, pues muy fuerte, que le escribes en una época casi entre los balazos, ¿no? En Sí. Uruapan. Y luego esta obra de Lo que soñé. Eh, Cuéntanos un poquito primero de Rompecabezas, que no sé si alguien la recuerda, porque se montó en el año Sí, como en el 2005, 2000, 2001, 2002. Sí. que es una obra fascinante, ¿no? Alguna vez dijimos, pues es que es como toda proporción guardada y sin querer comparar, pero es como un Tarantino en México, ¿no? Sí. Yo, lo que sucedió ahí es que, a ver, yo venía de un teatro que tenía una estructura, o sea, porque el maestro Jesús González Dávila simple y sencillamente me pasó la receta, me dijo, o sea, todas las obras tienen un planteamiento, un desarrollo, un crecimiento, un, un nudo y uno o dos o tres desenlaces, Ujú. así. Y parte A y luego Leñero parte B, pues las obras tienen un lado fundado en la cotidianeidad y después eso puede convertirse en algo mágico y entonces es como el realismo norteamericano, ¿sí? Mm. Y el realismo mexicano que ellos fundaron. Y entonces mis primeras obras fueron así, aunque pues tenían el ímpetu de la juventud de un dramaturgo que también quería decir su propia realidad. Entonces, Estrellas Enterradas, hace Ah, un sí. poco la leí, es una obra muy bien escrita, de Sí. verdad, pero también para su época y su tiempo, hace 30 y tantos años, Estrellas Enterradas era un texto lleno de, pues de innovación dramatúrgica, Sí. ¿sí? Yo, pues, por supuesto, nadie me conocía en el centro, entonces no podía ser catapultado a la fama, ¿verdad? Ujú. Pero ese texto yo lo escribí allá en el Rincón de Juárez y cuando lo lees ahora dices, wow, ¿cómo se le ocurrió esas formas
esas formas líricas, entre líricas y reales, Ujú. con qué crueldad puedes ver al personaje y descarnarte con él, etcétera, etcétera. Entonces, y cómo está escrita de tal manera que parece que empieza y luego termina y luego vuelve a empezar, y etcétera. Y eso pues era pura intuición, no a nadie, Ujú. pura intuición. Pero ese teatro trascendió cuando me vine a la Ciudad de México y empecé a escribir un teatro que tenía que ver más con lo citadino, con mi experiencia aquí, y de ahí salió Historias comunes de anónimos viajantes, y ahí salió una obra que me dirigió Abraham, que era así como también un aeropuerto, y Ujú. justamente lo que soñé ese día, que me quedé dormido bajo el puente. Y hay un teatro que es como transicional, o sea, que Ujú. está entre aquella realidad fronteriza y esto. Y entonces, podría yo tratar de explicar cuál es el sentido de esa dramaturgia, y yo creo que tiene dos sentidos. Uno, que es, desde mi punto de vista, absolutamente fronteriza. Es Ujú. decir, es una dramaturgia que está entre la ficción y la realidad, que navega entre un mundo urbano y otro no tan urbano, porque como que el sentido de los personajes siempre hablan como si fueran no tanto de la ciudad, pero Sí. muy profundamente. Son un, un, un teatro que va de la ficción a la no ficción, etcétera, etcétera. Entonces, algo que después lo sistematizaron, ¿verdad? Ujú. Y a todos los que no fuimos eh, reconocidos por el sistema convenenciero de nuestros dramaturgos, Ujú. que calificaban o no calificaban, autentificaban o no, pues yo siempre he sido un poco despreciado como dramaturgo. No en la escena, porque yo he tenido obras que le dan que su potencia escénica yo no he visto en otros. Ujú. Así. No, Díganme quien me diga, o sea, díganme Legón, díganme con quien me diga. Yo, de las obras que yo tengo, las que he visto, como Lo que soñé, que yo no lo veía, pero me lo bueno, pero decían, y lo sí, sentías, Lo ¿no? que soñé, o Pancho Villa y los niños de la bola, o Mara o de la noche sin sueño, o el mismo Mendoza, Y transmiten una cosa que sí le dan sentido a eso que identifica IA como el estilo de Antonio Zúñiga. sí, en esa embal, ¿no? Sí, Hubo una ovación sí, específica para el autor, cosa que no es común, ¿no? sí, O sea, uno aplaude la obra, pero que la gente grite al autor sí, no es común, ¿no? sí, sí. Bueno, pues lo que soñé fue una experiencia, digo, yo creo que por lo menos para mí de las más significativas, desde que leí el texto, lo que produjo en mi imaginario, lo que produjo en el cuerpo, en las sensaciones del cuerpo, y que después pudimos poner en escena. No sé si ha habido, digo, ha habido muchas obras, obviamente, con mucha potencia, pero esa potencia yo por lo menos no la he vuelto a vivir, ¿no? Digo, yo la estaba dirigiendo, pero también fui espectador de la obra. ¿Tú cómo la viviste, ese Mira, proceso? yo dije, hay dos cosas, una cosa como dramaturgo, que es que un sentido de mi dramaturgia creo que está en su carácter de lo fronterizo, y la otra es que todas mis obras hablan de mí. Mm. No hay de otra. Ujú. No hay de otra. O sea, la que revisites, la que veas, de las 60 obras que he escrito en mi vida, todas hablan de mí descaradamente. Mm. Porque yo pues, solo tengo una cosa que contar. O sea, vivimos un espacio temporal muy ínfimo, muy limitado, y si uno aspira a dejar cierta huellita, pues no tiene otra cosa nomás que a sincerarse. Y yo lo que hago es sincerarme.
y se te filtra tu Sí, intimidad por todos sí, lados. sí, No importa si el personaje sí. es hombre, mujer, O sea, grande. entonces lo que soñé, aunque alarme en este podcast a quien quiera, es mi vida depravada. Lo que hice en mi juventud, con quién me costé, cuáles mecos me comí, o sea, esa es mi obra porque ese soy yo, así lo viví, no me avergüenzo, yo fui cochino, no fui cochino, ¿sí me explico? También de ahí nacieron frases como el asfalto de la ciudad y no, pues y de ahí nace, por eso de ahí la fuerza, cada vez que lo actué en tu dirección, cada vez que lo actué, cuando decía, Ujú, el gas, la gente se cagaba de la risa. ujú, ¿Sí? sí. Esa es otra cosa que también está ahí. Es como una especie, creo que todas mis obras tienen algo de un humor muy particular. Muy particular. Digo, la Sí, escena del neurótico sí, era muy hilarante. sí, Y en realidad está hablando de algo terrible, ¿no? sí. De un hombre peleándose consigo mismo. Y sin embargo era muy... O sea, yo escribo en una escena donde, donde un hombre sale y ve a un chico y luego muere. Ujú, O se llevan al tipo en una patrulla. sí, sí. Pero yo eso simplemente lo escribí de estar en mi cuarto en Ayuntamiento 48 Sí. y estar llorando mi soledad. De verdad, o sea, llorando mi soledad. Es decir, ese día me sentí solo. Bueno, ya fíjate que cómo se cambian las cosas, ¿verdad? Cuando tienes más pasión, tiendes a sentirte solo. Si no se sacia esa Sí, pasión, porque ¿no? no se sacia el Sí, deseo del otro, de la otra persona. sí. Y yo ahora ya pasan los años, ya te voy a cumplir 60. Ay, cómo adoro estar solo. Sí, ahora me conmueven otras cosas. Sí. Muchas otras me conmueven muchísimo. O sea, y también lo voy a decir con desgracia o no tan desgracia, ahora me conmueven muchísimo los animales, es decir, que Sí. antes no tanto. Claro, y Pero ahora... ahora ver sufrir un perro, yo no puedo, ahí sí no puedo. Ahora, ay, no, mira cómo me pongo, porque Sí. no puedo ver que un animal sufra, es decir, específicamente los perros, que son los que más he amado. Sí, sí. Sí. Y cómo vives ahora con ellos y Pero cómo... esta misma como sentimiento, este sentimentalismo, pues yo hace 30 años lo sentía de mí mismo. O sea, Sí, sí. yo creo que tenía demasiado egoísmo, ¿verdad? Mm, Pero entonces lo viví así. Entonces, un día me dije, yo no quiero estar solo y salí al parque. al parque y allí vi a un joven y el joven me hizo, y yo me acerqué y el joven me tocó Ujú, en el parque ujú. y ni siquiera era en la oscuridad del parque. Sí. Y entonces cuando me levanté y me fui y vi que el joven agarró su patineta y se fue, yo imaginé que venía la policía y que me subían a la patrulla y que cuando yo me vi a mí mismo avanzando la patrulla y doblando la cabeza de un golpe, muriendo, ya lo único que fui fue irme a mi cuarto a transcribir. Sí, y esa escena que comienza con la conversación de un viejo y una niña, que me acuerdo que es cuando entraba Sí, la rama a escena, sí, ¿no? O sea, sí. era un momento entre onírico, muy nostálgico, muy tierno, y que Ujú, poco a poco iba transitando a ese encuentro, ¿no? Era una escena excepcional por todos los lugares por los que pasaba, ¿no? sí. Sí, pues esa dramaturgia, hemos hablado de ti como actor, de ti como dramaturgo, que va conformando a una Oye, persona. estoy diciendo un joven, pero yo en ese momento
también era muy joven, ¿eh? No, claro, pues. Ya en estos tiempos. Tenías 40. No, menos, como 36 años. Ándale. Sí. Sí. Y yo creo que era un joven como de 26 años ahí. Aunque el personaje sí lo planteas Sí, mucho más grande, sí, ¿no? sí. 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 Sí, sí. Bueno, decía, hemos hablado contigo, nos has compartido desde un lugar muy íntimo cómo llegas a la actuación, cómo vives a profundidad a la fecha, ¿no? Acabas de tomar ese taller otra vez como dramaturgo. Y entonces pasas de ser este potencial sociólogo, administrador, a ser un inevitable hombre de teatro que haces teatro, vives teatro, fluyes teatro, pero también hay otra faceta que es la de gestor, pues cultural, primero de tus propios proyectos, el más emblemático quizá, Carretera 45, y después como funcionario. ¿Cómo es ese tránsito? Yo te recuerdo como funcionario en Michoacán, Sí, ¿no? sí. Que bueno, ahí todavía estabas muy ligado a la Casa del Teatro, Sí, sí. estabas actuando y de repente te encuentro en un escritorio al frente de un departamento de teatro de, no sé si del Michoacán. municipio o de qué. Siempre tuviste como ese ímpetu, ¿no? De gestor. O sea, creo que que ahí puede haber oportunidades. Sin embargo, es un ogro, ya ni sé si tan filantrópico como lo quisiéramos el sistema burocrático y gubernamental. Uh-huh. Yo ahora estoy un poco decepcionado, Uh-huh. pero siguen habiendo en mí un aliento de servicio. Uh-huh. Yo creo que eso es muy comparable a lo que haces como actor o como dramaturgo, como creador. Si alguien no quiere servir, realmente servir no en el sentido de servilismo, sino en el sentido de desprenderte de ti para que lo otro emerja para la comunidad, ¿sí? Yo creo que esto tiene que ver también mucho con mi vida, cómo he sido, cómo viví. Yo estudié en una secundaria que era un internado, y era un internado de corte socialista, es decir, a esos alumnos de la secundaria se les preparaba para el bien común, se les preparaba para instaurar en México el socialismo. Lo digo, o sea, así era, Sí. así era. Y estábamos en medio de la Sierra Tarahumara y todos los maestros que tuve te decían de Marx, de Engels, del materialismo, etcétera, del socialismo, de la lucha de clases, de la lucha armada que nos llevaría a la transformación social, etcétera. Y la idea era desprenderte, casi cristianamente, del alimento para compartirlo. Yo no lo digo por decirlo, no me sale de aquí para afuera. No, yo te recuerdo, o sea, tu casa nunca estuvo sola. Como este avión. Es que estamos grabando esto el día del desfile y bueno, ahí están los F-16, ¿no? Bueno, sí, yo recuerdo tu casa siempre acogiendo gente, siempre había comida para el que llegara. O sea, tu casa era un lugar de Decía Víctor acogida. Hugo Rascón Banda, ¿y qué pasó contigo? Ya me dijeron que has vuelto tu casa a un lugar de menesterosos. No, digo, no, Víctor Hugo, tú también eres una persona que... Pero también tiene que ver, o sea, son cosas que se enraizan en uno y que al último ni siquiera sabe uno cómo fue, pero que si se pone uno a investigarse a sí mismo, pues se descubre en eso. Mi papá y mi mamá eran muy desprendidos, mi papá especialmente, y él no, no permitía que se cerrara la puerta de la casa. Entonces yo viví una infancia donde la puerta de mi casa estaba abierta hasta en la noche.
no se cerraba la puerta. A mi papá no le gustaba estar con la puerta cerrada. Y entonces él decía, no, es que para si alguien quiere agua, que se asome y le damos agua. Entonces, wow, Pepe, ahora va a ser como... Y así sucedió siempre. Sí. Y yo soy muy dadivoso en ese Sí, sentido. sí, desde que te conocí yo recuerdo, bueno, ahora tienes a tus perros, tienes que Sí. cerrar la puerta, pero yo recuerdo esa puerta que, pues no sé si tenía llave o no, pero cualquiera No. podíamos entrar Sí, allí. sí. Alguien nuevo vivía ahí, había alguien en un No, y cuarto, es en otro muy curioso cuarto, porque la Ciudad de México es una ciudad que tiene mucho miedo. y hay que cerrar todas las Sí, y hay que, puertas. o sea, yo no puedo entender por qué la gente llega a su casa y le echa una llave arriba, una en medio y otra abajo. Sí, no, no. Digo, ay, güey, como... Y entonces yo mismo aquí tengo problemas con mis vecinos porque en el chat de vecinos Hay reja. insisten en que se cierren las rejas y las rejas y las rejas. Y me Boletín. boletinean porque yo salgo y abro la puerta y no la cierro porque digo, no me gusta. O sea, Sí. hasta pienso, cuando haya un temblor, aquí nos vamos a quedar todos como ratones porque tenemos que estar ahí viendo las 3 llaves a ver cómo salimos. Sí. Entonces, así creo que eso está en mí. Y entonces yo sí llegué a trabajar en el gobierno con esa intención de que la acción de gestión que me tocara hacer sí fuera genuinamente, auténticamente para servir a la comunidad. Y en este caso estoy diciendo a la gente que hace teatro. Es muy difícil, es muy complicado porque el sistema burocrático te constriñe y te imposibilita en muchos sentidos porque los sistemas de cesión de autoridad y de decisión y de autodeterminación no son tan... Tienes que responder a ideas, a conceptos que son preestablecidos, a dinámicas de sometimiento, a cesión de autoridad y muchas veces es muy fuerte para uno, pues una cosa, una o dos cosas. Una, que no puedes conseguir todo lo que quieres para la gente. Y dos, que también a veces tienes que hacer lo que no te gusta. Yo no sé, tú lo has vivido muy de adentro. Yo recuerdo, bueno, cuando llegas al Helénico, como que todavía hay ahí cierta libertad, no sé, pero puedes hacer grandes cosas, ¿no? Se vuelve un abrevadero, no sé si fueron 2 o 3 años, donde fue un genuino abrevadero para quienes hacemos teatro. Tú vienes del teatro más independiente, como lo has contado, ¿no? O sea, el teatro en las catacumbas de un gimnasio. Eh, Teatro Independiente, Centro Cultural Carretera 45, más todo lo que has trabajado con colegas como nosotros. Y luego estás, por decirlo de un modo, del otro lado, ¿no? Del otro lado del escritorio, por lo menos. Con ese mismo espíritu, ¿tú no crees que tú conociendo desde abajo, desde la tierra, desde el sudor, desde los salones de ensayo, tú eres quien conoce cómo se hace el teatro, que un poco quizá debería de funcionar así el sistema? O sea, quienes saben que ejerzan y no las autoridades que no están enteradas de lo que pase aquí imponiendo un... Es que ya en el ejercicio de la función pública y de la gestión pública, eh, irremediablemente tienes que negarte al conocimiento de que eso responde a otras lógicas. Unas lógicas que pueden incluso ser nobles, pero no las más justas. O sea, lo voy a decir aquí, a lo mejor me van a crucificar, pero el sistema como está ahora, si es legítimo y es auténtico, lo que busca es la satisfacción de las necesidades de los más pobres. Y los artistas no somos los más pobres.
Ujú. O sea, yo sé, te lo digo a ti, Pepe, porque tú eres un ferviente inconforme y muy consistente en tu inconformidad, pero los actores no somos los más jodidos de los más jodidos de este país. Ujú. Y sí vivimos en precariedad. O sea, sí me explico, yo Sí. no es que me ciegue ante la precariedad de unos modos de producción que nos han puesto a todos los actores y a todos los actores de el sistema de producción teatral, o sea, porque yo es de lo que puedo hablar, ¿verdad? Claro. Del sector teatral. No digo que no vivamos en situación muy precaria, muy injusta y que debe ser reconvenida, pero no somos los más pobres de los más pobres. No, sin duda. Hay, hay mujeres que están todavía muy subjuzgadas, hay sectores de clase social muy baja, hay amplísimas poblaciones en las ciudades, en los centros urbanos, en las comunidades que viven pobreza extrema. Hay gente que no tiene piso de cemento en su casa, ni teléfono, o sea, hay gente que vive con una hogaza de pan Ujú. diaria. Y esa es la gran mayoría, ¿sí me explico? Entonces, si hay de pronto un acomodo para... Yo no creo que la derecha pueda lograr hacer una reconversión de eso para reconvertirse ella misma y instaurar un sistema que favorezca la emergencia y la superación o la emancipación de esas clases. No creo que Salinas Pliego ande buscando cómo salvar a todos los que compran En Electra. motocicletas en Electra. Ujú. No creo. Si su objetivo principal es la acumulación. Pero lo que hasta ahorita se ha alcanzado, pues tampoco alcanza. Y en el entramado del sistema cultural, tampoco alcanza porque parece ser que se privilegia una visión de, de colectividad y de colectivizar la pobreza. Y yo creo que hay que sectorizarla para poder identificar cuáles son las reales necesidades. O sea, es muy urgente que el sistema pueda dignificar la vida de los agentes culturales. Es muy urgente que que contemos con seguridad social. Es muy urgente que la gente pueda retirarse con una pensión. Ujú. Es muy urgente, o sea, es muy triste que viejos y viejas actrices y actores estén muriendo en la indigencia, o sea, con la cooperación de todos para pagarle el féretro, Sí. porque eso está pasando. Eso no puede seguir siendo y se debe cambiar. Pero todavía el engranaje del sistema, aunque sea transformador o medianamente transformador, no cegado ideológicamente, no ha alcanzado para eso, porque la mira todavía desde el poder está en, en ayudar a solventar las necesidades más primarias de la mayoría. Claro. Y en eso pasa por mejor pavimentar una calle a montar una obra de teatro. Sí, entiendo. Y entonces, en el largo entramado del poder, pues, nos ha faltado coordinación, voluntad de, de sector, poder hablar. Hablamos muy poco porque hablamos mucho.
Pero escuchamos poco. pero escuchamos muy poco y entonces nos satanizamos, apenas hacemos una reunión y a la segunda ya nos estamos mentando la madre, no sé. Entonces yo ya llevo 7 años y ya estoy un poquito decepcionado, ¿sí me explico? Y entonces, pero no pongo la responsabilidad solo en un lado. Sí. Creo que hay que analizar con mucha objetividad cómo ha sido y no sé si es para ese sector se pueda aspirar a que exista verdadera justicia social. Mira, acabas de decir algo pues muy fuerte para este sector justicia social. Ojalá lo hubiera. Ya para cerrar casi, y solo una pregunta. ¿Tú crees que es falta de recursos o falta de voluntad? Ambas. O sea, los recursos no alcanzan, de verdad no alcanzan. Es decir, este país necesita mucha salud Sí, en la forma integral. sí, sí. Y entonces eso entraña un gasto inmensísimo. Este país necesita la seguridad, aunque muchos podamos decir que la cultura debería ser el objeto que cure, pero la cultura no nos pone en seguridad, ¿sí me explico? Sí. Es como hay dilemas que son falsos. Es decir, todos, yo en Carretera 45 me lo decía, es que dejemos las armas para que las armas de la palabra, no es cierto, la palabra no salva. Ujú. ¿Sí me explico? Es que ya visto ahí no salva. Ujú. Realmente, por supuesto que me salva internamente a mí porque me hace sentir satisfecho de mi ímpetu creativo, volutivo, etcétera. Pero la palabra no te da de comer. Y mucha gente lo que necesita es comer. Mucha gente lo que necesita es tener un médico, una médica. ¿Sí? Claro. O sea, Sí, yo creo que muchos estaremos de acuerdo en ello porque es muy tangible, ¿no? sí. O sea, es muy tangible la carencia. Nos resulta muy inquietante cuando, bueno, de todo eso sí hay unos recursos destinados particularmente a la cultura que no es que queramos que se quiten de otros lugares y esos quizá Pero están. eso tiene que ver con la perversión de la política, que en todas las ideologías posibles que existan, hasta donde las conozco, menos las utópicas, Ujú. responden a dinámicas de conveniencia política. Y en ese sentido, uy, es lo que hace difícil la ecuación, ¿sí me Sí, explico? totalmente. Porque hay que responder a mandatos, hay que conseguir votos, hay que seguir sosteniendo la ideología, Sí, sí. ah, y, y no sé, hay que mantener, y entonces hay que decidir si lo que prefieres por sentido ético es mantener una falsa ideología o una ideología la menos peor o no tener ideología. No, acabas de decir cosas, pues digo, muy fácilmente las dices, pero que encierran una cosa muy profunda, terrible, por un lado, de nuestra complejidad como sociedad y como seres humanos, que yo creo que, como dices, habría que detenernos a pensarlo, analizarlo, escudriñarlo, debatirlo. Mira, yo creo que todos comprendemos en el nivel que estamos ahorita, incluso la clase política actual, eh, una parte de la clase política no, porque yo no creo que Alito lo comprenda, pero la clase política actual sí tiene una comprensión completa, o no completa, real, de que México es un país de raigambre cultural, o sea que nuestra fortaleza es nuestra cultura. Ujú. Eso creo que a veces se dice muchas veces y se desgasta,
pero yo creo que sí se cree eso. Lo único que eh, ha faltado es que las conveniencias políticas no destruyan el proyecto o la articulación de un proyecto, porque ni siquiera hemos llegado a la articulación de un proyecto. A ver si este podcast no acaba por definir mi futuro, ¿verdad? Pero bueno, es la verdad, es lo que creo, pero no creo que haya del todo malas intenciones. No. ¿Sí me explico? Hoy por hoy, dentro de acá, es lo que creo. Creo que tampoco el arte y la comunidad se va a salvar por sí misma. ¿Sí? Uh-huh. Necesita haber transformación y creo que Sí, somos parte de un todo muy creo complejo. que en la parte donde menos transformación ha habido es en ese sentido de la codependencia cultural que tenemos. Sí. Es decir, hay muchas cosas que reflexionar, pero muchas más que accionar, que hacer. Y yo creo, o al menos así me he conformado por pensarlo, que las pequeñas cosas que uno pueda hacer para cambiar, sí también hacen bien. Sí. Aunque falta de verdad, mucho por hacer, pero también está muy difícil comprenderlo. Sí. O sea, bueno, yo finalmente esperaré que pronto el teatro me vuelva a dar refugio. Es decir, porque ahora yo tengo para comer y ahí la llevo. O sea, tengo para comprar las croquetas de mis perros, que es lo que más me importa. Pero no tengo refugio. O sea, yo me pasé 7 años exiliado. Sí. Estos 7 años han sido un exilio para mí. No he escrito, bueno, he escrito, pero no como escribía. No he actuado. No he podido volver a ponerme ahí donde la presencia de la otra persona te hace total. Me siento muchas veces en estos años desproveído, hambriento, con frío. Tal vez por eso mi refugio en los perros ha sido ahora sí que, pues un poco el alivio. Sí. Pero, no sé, estaría bien. Yo lo digo con mucha solidaridad con todo lo que ha sido mi vida. Yo creo que estaría bien que los artistas, la gente de teatro, pudiéramos tener o se pudieran tener satisfactores. Sí. Y mira, digo ya para ir cerrando, pero pues a este punto al que llegas, sin embargo, estás volviendo ya al teatro, ¿no? Hoy por hoy estás, no sé si empezando ya a ensayar un par de obras por ahí que me platicaste. Estamos emprendiendo otra muy entrañable, un proyecto pues no fácil porque no hay un texto escrito, porque no hay un puerto de llegada, pero pues creo que hecho desde ese lugar que ahorita nos has compartido de una forma, pues como yo te he conocido siempre, eh, con una honestidad en escena, con una honestidad como persona y como en todas tus facetas, porque tú no eres un funcionario dos caras, eres político, pero no en el mal sentido de fingimiento. Yo creo que eso
casi que te define, o sea, una honestidad a flor de piel que está en tus letras, que está en tu actuación, que ha estado en tus gestiones y que ahora te devuelve al teatro, ¿no? Porque Sí. pues tienes por delante ahí tres cosas, ¿no? Pues y también como sucede en el teatro. Al final, yo no, yo cuando acepté ser funcionario, eh, mm, tomé la determinación de no hacer nada respecto al actuar, dirigir, producir. Yo decía, voy a escribir, pero no me ha quedado tiempo para escribir. Pero porque tuve una convicción ética, yo dije, es que me va a tocar estar del otro lado y no puedo estar en competición con mis colegas, porque eso entraña un privilegio y no lo voy a hacer. Ahora me regresa al teatro una pérdida inconmensurable. Yo tuve una compañera de vida, Bamba. Y Bamba no solo fue mi compañera de vida, no solo fue mi alimento emocional, mi sostén psicológico, mi equilibrio. Bamba me salvó la vida 2 veces, realmente. Así. O sea, yo iba a estar muerto. No hubiera podido estar en este podcast. Pero Bamba estuvo ahí y ya pude seguir viviendo. En los 13 años que vivió conmigo, Bamba me enseñó a vivir. Me enseñó a ser leal. O me supo compartir cómo se puede ser 100% leal. Absolutamente leal. No hay seres más leales que los perros, cuando son bien tratados, porque los perros maltratados también pues suelen defenderse, ser bravos, atacar por defensa. Un perro nunca ataca por maledicencia, no tienen ese sentido, no tienen, aunque yo puedo decir que sí tienen sentimientos, o por lo menos sí tienen inconsciente porque sueñan. O sea, yo el otro día les enseñé un video de cómo Cleofas sueña. O sea, sí sueñan. Entonces, si sueñan, debe haber un pensamiento. Sí, un pensamiento ahí. Pero entonces Bamba fue totalmente eso conmigo. Y entonces, pues Bamba se fue. Ya de viejita. Murió. La tuve que dormir porque yo ya estaba sufriendo ella mucho. Y ya, mejor que se fuera. Y, y yo quiero ahora hacer algo en escena donde pueda compartir mi experiencia de mi vida con Bamba, mi poder decir por qué la quise tanto. Porque así como he amado a hombres, a 2 o 3 hombres en mi vida, a la locura, a la ceguera, he amado a 2 o 3 hombres en mi vida. Así como he amado el teatro en mi vida, como más allá de la ceguera, sino en lo obtuso, total. Así puedo decir ahora que en los últimos 5 o 6 años solo he amado a mis perros, a nadie más, a ninguna otra persona. No hay nadie sobre la tierra, aunque tengo hermanos y lo que quieras, a quien yo ame más que a mis perros. Lo siento, así es. Entonces, para culminar esta idea de Bamba, pues resulta que ahora que murió y que me tocó vivir el duelo de su ausencia, pues pensé que sería una buena idea compartir mi experiencia del caminar del duelo, porque pues, viví ese duelo. Aunque yo lo viví como, afortunadamente, sabiamente, porque desde que el día que la llevamos Arnaldo y yo a que la durmieran, y que fue un momento verdaderamente climático de mi vida,
de un dolor muy profundo, también en ese momento, yo ese mismo día me dije, pero no, o sea, Bamba vivió 13, 14 años conmigo y yo le di todo, todo de mí. Y ella me dio todo de sí. Y entonces no nos quedamos a deber nada. Entonces, eso pensé, dije, ¿cómo compartir esta sensación de apaciguamiento del dolor para trascenderlo a la memoria, al ejercicio de la memoria y de la ausencia como presencia? Es decir, fue lo que fue y fue satisfactorio. Y su ausencia es parte de lo que fue. Entonces, ahí... Y entonces por eso te platiqué y ustedes acababan de tener la pérdida de Toto, a quien honorablemente Bamba odiaba, porque Bamba odiaba, quién sabe, o sea, odiaba como A ciertas... cualquiera que se te acercara. Sí. Y Toto, llegó y, bueno, no Pero lo... Toto la amaba, Toto iba atrás de Sí, ella. sí, pero es que, porque Bamba era una diva. Era una diva. Era una diva, o sea, y es que, por ejemplo, estas cosas, o sea, cualquiera puede decir, ay, no, es que los que quieren a los perros se sueltan a decir cosas maravillosas de él. No, es que yo no lo estoy inventando, la verdad. Bamba era una diva, o sea, Bamba veía teatro. Sí. Veía teatro y criticaba el teatro. O sea, Bamba era capaz de saber cuando un actor estaba actuando falsamente y lo manifestaba, porque Bamba... A ver, esta anécdota sí la tengo que contar aquí en este podcast. Porque una vez yo estaba montando una obra de teatro como director y yo les había pedido a los actores, o sea, ensayábamos todos los días y Bamba se sentaba a ver el ensayo y yo dirigía y todo y ella ahí veía todo el ensayo. Es decir, durábamos ensayando 2 horas y Bamba atenta a ver todo el ensayo. Y entonces sabía perfectamente cuándo se estaba actuando y cuándo no se estaba actuando. Es decir, cuándo era el ejercicio de hacer las cosas en escena y cuándo era hablar tú y yo como personas que no estábamos siendo personaje. Lo sabía perfectamente. Y entonces estábamos ensayando con estos actores y yo les había pedido a los actores que se entrenaran en alguna cosa, en un monociclo, en un hula hula, que hicieran algún tipo de malabar, que lo aprendieran. Y entonces pasaba un mes y llegaban los actores y no daban media vuelta de hula hula, el monociclo no sé, todavía ni se subían, y yo trataba de ser paciente porque uno luego no es paciente, pero porque los actores tienen su propio proceso. O sea, es que puede haber un momento en el que en un proceso unos actores se aprenden eso en 3 días y ejercitan la técnica en una semana. Pues estos ya llevaban un mes y nada. Y luego, bueno, vamos a darle a otras cosas, estamos ensayando el trazo de otra manera. Pero, a ver, y ahora súbase al monociclo y nada. Y a ver el hula hula y nada. Ya habían pasado 2 meses, ya íbamos. Les dije, oigan, no vamos a estrenar si no saben usar. Y lo que está sucediendo ahí es claro. No se puede usar el hula hula, no lo sabes usar porque no lo has practicado. Porque eso no es un asunto de poética, no es un asunto de aritmética, no es un asunto de ningún tipo epistemológico que tú quieras. Simple y sencillamente dale vuelta al hula hula y tu cuerpo lo va a adquirir como parte de. Si no lo has hecho, no sucede. Eso yo te estaba diciendo. Y entonces los actores y actrices me ponían cara de, a ver, hazlo tú. ¿Sí me explico? No, pero a mí no me toca, yo estaba acá dirigiendo, a ti te toca hacerlo. Y entonces un día, ya desesperado, les dije, es que no lo están haciendo.
Y lo que está sucediendo aquí es pura falta de responsabilidad. No se han hecho responsables, no han ensayado, no lo han hecho, porque quien lo ensaya lo hace. Y se los voy a demostrar ahorita mismo. Agarré el hula hula y le dije a Bamba, Bamba, ven. Y en ese momento Bamba bajó, entró al escenario y les dije, mire, ven mi amor, ven, pasa mi amor, pasa. Y puse el hula hula. Y Bamba primero, pasa mi amor, pasa. Y se acercó y pasó. Vean. Bamba, otra vez mi amor, pasa. Pasó. Miren, así mi vida, así. Y se la puse arriba. Brinca, Bamba, brinca. Y Bran, ¡pum! Brincó. Le digo, si lo sigo haciendo 15,000 veces, Va va a llegar acá. Bamba va a hacer todo. Así que no hay buenos o malos actrices. Hay buenas o malas perras. Es lo que está pasando aquí. Gran anécdota. Bueno, Bueno, pues vamos casi cerrando y aquí hacemos una dinámica de cierre. Esto es muy fácil, porque aquí Brandon nos da una cajita que trae unos papelitos y pues trae preguntas de todo tipo, de unas más candentes y otras más sencillas. Pues sacas un papelito, es una pregunta hacia ti y la respondes y ya sacas 3 papelitos al final. ¿qué fue lo más desafiante que te sucedió en tu trabajo y cómo lo resolviste? Fíjate que hay una cosa, lo vivimos tú y yo, pero creo que ese fue el momento más desafiante. Esto va a llenar de orgullo a Richard Viqueira, ¿verdad? Pero no es por alabanza de Richard Viqueira, a quien tú y yo lo amamos con profundo amor. Es un compañero, eres un hermano. Uh-huh. Creo que somos los 3 más hermanos de esta vida del teatro. Sí. Pero yo me quebré un brazo Sí. en escena, Sí. en la cabeza de Richard Viqueira. Y tú estabas ahí. Sí. Y sí recuerdas que había una última escena donde nos agarrábamos de un maniquí. Ajá. Y nos subían 10 metros arriba. Sí. Y subirse era agarrarse con mucha fuerza. Sí. Pues como en el minuto 10, 12, la obra duraba 1 hora y media, Richard, que nos puso a hacer muchas locuras ahí, y él mismo hizo una locura extrema, porque parecía, o sea, era como así de lo extremo de lo extremo. Richard se aventaba de 10 metros a un colchón de 1,5 metros. Es más chiquito. Sí. Se aventaba. Sí, sí. ¿Que te acuerdas que una vez yo le dije, oye, Richard, no es cierto que vengan a ver cuál es la propuesta artística? Ahorita vi a un señor gritando que quería un boleto y yo me asomé y me dijo, hey, tú eres el de la obra. Le dije, ¿cuál obra? Esa donde un güey se avienta de 10 metros. O sea, no crees que vengan a ver que el concepto, nada. Vienen a ver un güey que se avienta de 10 metros. Pero bueno, nos puso a hacer muchas locuras. Sí. Que nosotros aceptamos. Sí, totalmente. Sí, así que no fue así ni abuso ni nada. Hasta firmamos cartas. Sí. Bueno, porque no me metía yo una pistola larguísima y tronaba como de una manera. Soltaba el flamazo. Sí. Bueno, pues el asunto es que Richard dijo, en esta escena nos vamos a agarrar a golpes 1 minuto. Con todo. Pero con todo. Y tú lo sabes, tú eres testigo de que subíamos y bajábamos escaleras de un piso al otro, hacíamos montones de cosas y lo más cabrón es colgarse de ese maniquí para que te subieran 10 metros y durábamos como unos 3 minutos arriba. Pues sí, todo el oscuro final, todo el oscuro y la salida de pus. Sí.
Y entonces, pues por supuesto que cuando tronó, yo me acerqué y le dije, ya me quebré el brazo. Y él hizo una cara como, ¿qué? Pero no me salí. No dije, Yo no me di cuenta. yo tampoco supe cómo estaba pasando en mí. O sea, no, tampoco fue una así, me voy a hacer el sacrificado, ¿no? ¿Sí me explico? Estaba ya ahí y yo dije, no me puedo mover de aquí. O sea, de aquí no me salgo hasta que se acaba. Y entonces subí, bajé con el peligro de que el hueso se saliera. Bueno, lo impresionante era, si te acuerdas, cómo gritaba por todo. El hombre más feliz de ahí fue Richard Viqueira, que gritaba por todo el teatro, estos sí son actores, Sí. estos ya no los hacen, son de los actores reales, de los verdaderos, porque me había aventado una función con un brazo quebrado que era eminentemente física, Sí. una obra física. Entonces ese fue lo más desafiante en tu Sí. trabajo como actor, pues sin duda. No, bueno, toda esa obra fue un desafío. Sí, sí. Sí, sí. A ver, otro papelito. Si pudiera hacer cualquier otra cosa en el mundo, ¿qué serías? Ermitaño. Yo creo, a mí me encanta estar solo. O sea, llegué a un estadio de las cosas en las que disfruto mucho mi soledad. Y el campo, y el cielo abierto, y caminar en la montaña, y pensar. Me gusta mucho estar solo en esa dimensión. Sí, prácticamente todo tu tiempo libre lo inviertes en eso, ¿no? Sí. Entonces, es que yo viví una etapa de mi vida muy apasionada de los hombres, de la codependencia físico, emocional de otra persona, de las otras personas. Pero algo sucedió en mí en un clic que ya eso se volvió ordinario. Y entonces, yo tenía mucho miedo de llegar a ser un homosexual viejo, abandonado y en soledad. Entonces, por eso ese tiempo fui codependiente de tener a alguien. No estoy diciendo que me fue mal. Yo amé y me amaron. Muy profunda y muy apasionada y muy sexual y muy todo. O sea, no he dejado de comer pastel cuando con pastel tenía que comer. O sea, Sí, sí. entonces, pero llega un momento en el que me gusta la sensación del silencio. Aunque, qué extraño, porque a donde vamos es al silencio. Pero el silencio que va a ser natural es un silencio obligado. Y el silencio, que es el silencio de San Agustín, es el silencio buscado, el silencio provocado. Y en ese sentido, eso es arte. Ese es el sentido del arte. Es la creación del artificio. Y entonces, provocarte el silencio es extasiante, excitante. No en el sentido físico, en el sentido pleno, con una sola pregunta. Siempre es la misma. ¿Quién soy? Qué bonito. Ahí está. Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿qué sería? Uy, sí.
Este, pero ya no lo cambié. Ya no lo cambié, pero mi carácter es, mi explosividad es. O sea, porque yo he podido llegar a ser muy tierno. O sea, yo soy como mis perros y entonces en ese sentido soy como Cleofas. Sí. O sea, Cleofas es un pitbull, es un American Bully, ha sufrido mucho, ha sufrido para merecer. Yo creo que lo golpearon de niño, lo violentaron de niño, o sea, de perrito de cría, porque incluso le cortaron las orejas con tijeras y lo abandonaron y casi sacrificaron. Yo creo que lo obligaron a pelear con otros perros y luchó matando. Yo no he llegado a matar, ¿verdad? Pero sí he tenido que partirme la madre. Y entonces, él tiene mucha fuerza interior. Cleofas tiene una mirada de una ternura inmensa, pero tiene unas fauces que tienen la misma fuerza de un puma. Es decir, esa es una raza de perros que muerde como un puma. Y un puma simplemente te puede arrancar un brazo. Sí. Sobre todo si él tiene un pecho ancho y una fuerza de jalada y además su quijada se traba y en 3 movimientos de cabeza te puede arrancar un brazo o un dedo. Y él es capaz de contenerlo. ¿Sí? Es capaz de contenerlo, es capaz de contener su instinto. Porque su instinto no es matar, su instinto es ser leal. Sí. El instinto de un perro es ser leal, más que cualquier otra cosa. Lo aprendió. No es un instinto natural. Lo aprendió. Porque los perros vienen de los lobos. Y los lobos son gregarios, son solidarios, son puro colectividad. Pero también son crueles, sacrifican al más débil por el favor de la manada. Si la manada corre peligro porque un lobo se queda atrás flaco y desvalido, lo matan entre todos. ¿Sí? Porque lo que importa es la sobrevivencia del gremio, de la manada. Entonces, por eso son capaces de guardar mucha furia. Y yo creo que yo sufrí mucho de niño, aunque también es lo que le da sustento a mi imaginación, y por eso guardé mucha furia. Y no lo había temperado hasta que en la pandemia, yo hice terapia, que ahora habría que decirlo, o sea, es como parte de la necesidad de nosotros. Necesitamos que haya doctores para todos nosotros, en serio. O sea, hablando de la seguridad social, hay que considerar que cuando le den seguridad social al gremio artístico, también hay que darle seguridad emocional. Sí. Porque trabajamos, nuestra arpa está integrada de esas cuerdas. ¿Sí? Sí. Entonces, entonces yo guardé mucha furia. Y aunque ahora ya tuve mis 4 años de terapia y he entrado en todo lo que he hablado de esta madurez de persona, sí creo que todavía hay momentos en los que me arrepiento mucho de lo que dije, de lo que hice, de lo que herí. Soy a veces bastante hiriente, en el sentido de no contenerme. Me hubiera gustado más en la vida contenerme. Ya. Oye, Toño, pues vamos a ya cerrar el capítulo. Estoy muy emocionado porque te has abierto de una forma
pues digo, excepcional quizá para el público, no para mí que te conozco desde hace tanto tiempo. Y quizá por eso quizá me recuerdas, era yo o soy, pero en ese momento era muy tímido. Trataba yo de relacionarme con ustedes, pues no es que tuviera mucho cómo entrar. Y tú me abriste tu corazón, tu sabiduría, tu casa, tus libros, como lo has hecho ahora en este capítulo. Te agradezco mucho, de verdad, porque eres fundamental para mí, para el Teatro de la Brevedad y todo lo que eso significa. Gracias. No, si me puedo ganar otro comentario, pues, o sea, yo te devolvería con la misma lealtad que tú lo dices, el comentario, porque, pues, tú naciste de la nada, Pepe. Eras un miserable novillero. O sea, llegaste a Casa del Teatro muy agreste, en ese sentido. Yo era más agreste porque yo era pueblerino, pero tú tenías esa cosa como, pues como de cierta, no era inocencia, sino que voluntad de ser, de querer encontrar tu identidad. Y pues yo te he visto caminar y avanzar con mucha convicción, que eso es lo que más admiro de ti. ¿Sí? Todos los demás flaqueamos frente a nuestra propia convicción, y yo te he visto todos estos años mantenerte muy fuerte, que a veces hasta te regaño y te digo cosas que porque me parece necedad esa inmovilidad de convicciones. Pero pues así somos, y yo agradezco mucho a la vida tener amigos contados. No tengo más de 6 o 7. Ahora hay más amigas que amigos. Pero yo con esos me iré feliz cuando me vaya. Que todavía falta un chingo. Mi abuelo vivió 98, mi abuela 100. No. Así que yo genéticamente vas a la mitad más o menos. Y apenas estoy por cumplir 60 y todavía me aviento ahí en los ensayos a brincar, bailar. A brincar y saltar, así que... Sí. No, de todo corazón, gracias por este momento, Pepe. Gracias por este podcast. Y ojalá no los satanicen por andar diciendo tanta chingadera. No. Pues gracias. Con esto terminamos este capítulo tan entrañable para nosotros, espero que también para ustedes. Y nos vemos en el próximo episodio de este No Tan Breve podcast. Gracias. En nuestro próximo capítulo de este No Tan Breve podcast estará acompañándonos un creador de larguísima trayectoria, Rodrigo Castillo Filomarino. Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Y bueno, pues no se vayan a perder este episodio donde espero colaborar con este No Tan Breve podcast. Nos vemos en el siguiente.